Isaías 53:1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Está claro lo que el profeta Isaías habla en esta hermosa palabra. Y hoy el tema en especial es: habla y no calles. Él nos deja claro sobre el padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio que vivió en su cuerpo por la obediencia, por amor a nosotros, a usted y a mí, a todos los que estamos acá y por el resto de la humanidad. Le plació tomar el lugar suyo y el lugar mío, porque nosotros no éramos merecedores y no somos aún ni lo seremos nunca. Y nunca se halló en la humanidad alguien que tomara nuestro lugar, sino que Dios mismo tuvo que venir para él hacerse sacrificio y llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario y taparlos de alguna manera y no volver a tener memoria de ellos. Nosotros estábamos separados de Dios, porque nuestros pecados, nuestra naturaleza de Adán, estábamos condenados a una vida eterna sin Dios, sin salvación. Pero Él tuvo que venir, hacer sacrificio, pasar por todas estas flagelaciones para que usted y yo hoy tuviéramos vida eterna a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. La separación de Dios con el ser humano era el pecado, y es el pecado de aquellos que aún no le han recibido. Y el Señor vino y rompió con esa tradición de que en el Antiguo Testamento se hacía sacrificio de animales y el sacerdote era quien presentaba ese sacrificio en el lugar santísimo para respaldar el pueblo una vez al año. Pero cuando viene Jesús, Dios mismo, y se hace sacrificio, ya esa comunicación, ya esa intimidad con Dios, ya lo podemos hacer nosotros directamente con el Padre sin necesidad de intercesores. Amén. Ya usted y yo no tenemos necesidad de ese sacrificio, porque Él mismo
siendo sacrificio, ya nos abrió esa puerta, esa naturalidad para que nosotros intimemos con Él y lleguemos a Él de una manera tranquila, sin juzgarnos. Amén. Hablemos un poco de lo que pasó en la pasión de Cristo. Miremos algunos sucesos de muchos que pasaron, pero vamos a hablar de unos poquitos de lo que pasó el camino al Gólgota. En Lucas 22, 43 al 44 nos habla: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Acá hablamos de un hecho del sudor de sangre. Lucas, como médico, expresaba de esta manera del conocimiento que él tenía en medicina, de cómo era que veía las gotas que caían de su cuerpo. Caían como sudor, como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. En la parte humana de Jesús, él le expresaba a Dios que le quitara eso que él estaba sintiendo. Quizás era un temor muy fuerte, un dolor, un miedo, como el que a veces sentimos nosotros, que nos da sudor, nos da temblor, nos da palpitaciones, pero Jesús la sentía que entre sus poros salían como grandes gotas de sangre. Él lo sentía y era normal porque él sabía lo que vendría más adelante, a lo que se iba a enfrentar, pero sabía también el precio tan grande que iba a pagar y el fruto de ese sacrificio que éramos nosotros hoy acá sentados, escuchando, glorificando su santo nombre, y que ese sacrificio no iba a ser en vano. Entonces no se resistió, sin embargo en su humanidad le pidió ayuda al Señor, que pasara esa copa de él, pero no renunció a ese sacrificio. Él no renunció a la obediencia de Dios porque sabía lo que vendría. Entonces en su agonía estaba a punto de expulsar ese sudor de sangre y decirle: Dios mío, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Porque es normal cuando nosotros tenemos miedo y tenemos pavor, pero él tenía la convicción de que iba a hacerlo con miedo, con temor, pero sabría que lo iba a llegar a hacer, porque lo que vendría más adelante era tan grande, tan malo, tan depravado, que en la humanidad nunca se ha visto como tan grande sacrificio y azote hacia un humano. Segundo, tenemos lo que son las bofetadas. Juan 18, 22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Acá en Juan se cumple lo dicho por el profeta Isaías: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y de esputos. Aquí nos habla, hermanos, de el irrespeto, de la humillación, de que aun cuando le mesaban la barba, que era como una interpretación de jalar, como de quitársela, él no escondía el rostro, él era en silencio recibiendo las injurias, recibiendo los esputos, la saliva, las bofetadas, el daño que le hacían cuando él se presentaba delante del juicio, ante los soldados, ante Pilatos. Recibía malos tratos y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Flagelaciones. Los evangelios realmente no son muy explícitos en mencionar detalladamente cada suceso, porque el libro de la palabra se fue escrito como para los judíos, y los judíos entendían de qué se trataba cuando ponían a los reos en la cruz, o sea, cuál era la humillación por lo que pasaban. Entonces
la parte donde explícitamente explica la palabra qué fue lo que pasó durante este proceso no lo explica, pero entendemos que en algunos pasajes hablan de lo que son la humillación, cómo los colgaban en las cruces, cómo los llevaban por todo el pueblo avergonzándolos, como para que sintiera el mismo pueblo la vergüenza de lo que era haber cometido un hecho, un delito y ser paseado por todo el pueblo, generando vergüenza y temor entre los otros habitantes. Vemos también lo que son la corona de espinas, Mateo 27, 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron a la crucifixión. Se dice que había un juego en aquel tiempo, un juego al azar, un juego romano, donde participaban todo el pueblo, desde niños hasta adultos. Este juego era ilegal. Y cuando llevaron a Jesús y le llamaban este juego el rey de los judíos, un juego cruel y burlesco practicado por todo, hacían un tipo de reunión con más de 400 hombres donde exponían al rey, en este caso a Jesús, que se decía que llamaba rey. ¿Cómo se preparaba este rey? Lo desnudaban, lo sentaban en un trono y a Jesús lo sentaron en un banco. La corona, pero a Jesús le hicieron unas coronas de puntiagudas y se dice que era de un arbusto que se encontraba fuera de Jerusalén, que sus espinas medían de 2 a 3 centímetros de largo y eran puntiagudas. También se dice que esa corona no era en forma como en heno, sino que cubría toda la cabeza. Se llamaba este espino de Cristo y soltaba un látex irritante. Los romanos no eran cualquier hombre, los romanos eran preparados con fuerza, preparados para la guerra, preparados para la lucha, y eran hombres corpulentos con mucha fuerza. Al ponerle la corona de espinas a Jesús, rompían su cráneo, rompían su piel, y el látex que soltaba estas espinas quemaba, ardía o picaba. Entonces se juntaba lo que era el dolor, la inflamación, la sangre, el ardor y la picazón de este látex en su cabeza. El manto, ¿qué significaba el manto? Significaba realeza, su color púrpura, sobre su piel ya desgarrada, ya atormentado, con heridas, porque las flagelaciones que le habían hecho en su cuerpo dejaban heridas, dejaban su cuerpo y su piel rota, con las costillas expuestas, ensangrentado. El manto que se le ponía era sobre la piel ya herida, donde la sangre y ya el agua que botaba cuando era agua y sangre, que son la linfa, se pegaba al manto, y en el momento de la crucifixión, para llevarlo a la crucifixión, le arrebataban este manto y se lo quitaban y salía la piel pegada de él para ponerle sus vestidos. La burla que le hacían a él, al rey se le daba un cetro y a Jesús se le dio una caña. Con esta caña lo golpeaban, lo azotaban y le daban en su cabeza. No le quitaban la corona para pegarle, no, sobre la corona se le pegaba con esta caña. Y se arrodillaban los soldados hacia él burlándose y diciéndole: Rey, pero de manera muy burlesca. Con la cruz a cuesta, ya puestos sus vestidos,
Le sacaban el vestido del manto y le ponían el vestido que él traía, con el cual iba a ser llevado hacia el monte Gólgota, hacia el Gólgota. La cruz se ponía encima de la espalda y atada a sus manos tenía que llevar por todo el camino esta cruz pesada, con su cuerpo flagelado, aporreado, ensangrentado, y llevaba hacia el lugar donde debería de llevar con altibajos. El camino era espolvoriento, con piedras, huecos, no eran cementados, no, era con monte despojado, desértico, con piedras, y cada movimiento, cada altibajo que pasaba era un dolor que le generaba en su cuerpo. Amén. Las caídas que tuvo Jesús, las caídas que tuvo en el camino hacia el Calvario, fueron caídas que lo llevaban con heridas. Ya él tenía heridas en su cuerpo, pero como era de extremo dolor, no podía soltarse sus manos. En cada caída sufría más raspadura, más aporreones, más hematomas, más sangrentado, más dolor, más flagelación. En cada caída recibía un golpe, pero como no tenía manera de defenderse, caía sobre su cara. O sea, esto lo dicen estudios en libros de médicos donde hablan de lo que fue la pasión de Cristo, y encontraron de que las manos, al ser atadas, no tenía manera de caer y poner las manos para detenerse, sino que sobre su cuerpo caía. En su cara recibía todos los golpes de todo el camino donde iba. ¿Y por qué caía? Por la debilidad de su cuerpo. Pero como no podía morir en el camino, porque la idea no era que muriera en el camino, sino que llegara vivo a la crucifixión, en el camino encontraron ayuda, encontraron a Simón de Cirene, en el camino para que le ayudara a levantar la cruz. El Gólgota o Calvario, también llamado el lugar de la calavera, era un lugar alto donde se exponían públicamente, donde se llevaban a aquellas personas que cometían algún pecado. En este caso se llevaba a Jesús, porque él decía que era el Rey y el Salvador, era el Mesías, y para ellos eso era una transgresión a la ley. Era expuesto públicamente, llevado a aquel lugar, para que la gente sintiera el temor de no faltarle a la ley ni de transgredirla. Entonces, ¿cómo se exhibía? Se exhibía públicamente de una manera que fuera una burla para todos, de manera desnuda. Solamente ponían como una especie de taparrabos y le quitaban sus vestiduras. En la crucifixión, los clavos en sus manos medían de 13 a 18 centímetros. De 13 a 18 centímetros, y se dice que la palabra de Dios nos habla de las manos, pero también algunos estudios hablan de que los clavos eran puestos en el lado de las muñecas, porque si se colocaban en la palma, de pronto se desgarraba por el peso, pero se dice que se puso al lado de las muñecas, pero en la palabra también nos habla de las manos. Entonces, o sea, son estudios que se hacen, pero realmente lo que pasó directamente ahí en aquel momento nos habla en la palabra, y nos dejemos guiar de ella, de que era en sus manos. Se dice que las muñecas, para evitar el desplazamiento del cuerpo, y en varios versículos se habla de que cuando Jesús le dice a Tomás, en Juan 20:25, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Los clavos en los pies era puesto un pie sobre otro pie, y de manera concreta y fina, para que el cuerpo no se desplazara hacia abajo, sino que el tórax, al respirar, bajara y subiera y tomara aire. Pero el cuerpo de Jesús, con el dolor, se trataba como de asfixiar y de ahogarse por el dolor del cuerpo que sentía. Se exponían públicamente mostrando su deshonra, su sufrimiento físico en señal de humillación.
La manera de quitarle a Jesús fue con fuerza, sin retirar su corona, con la tela de sus vestidos pegada ya dentro de su piel envuelta en sangre seca y profunda. ¿Alguna vez se les ha quedado una gasa pegada en la herida y seca? La mojamos para retirarla, pero realmente a Jesús no se la mojaron, a él le quitaron esas vestiduras directamente en el cuerpo ya seco, su sangre seca. Entonces era herida tras herida, sangrado tras sangrado, hasta la última gota de sangre fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. La piel quedaba expuesta y las heridas eran más profundas, sus huesos, sus articulaciones, todo quedó expuesto en el cuerpo de Jesús. Ninguna parte de esta historia debe ser para tristeza, sino de gozo para nosotros, hermanos y amigos. Porque la parte más triunfante no fue cuando Jesús fue camino al Gólgota, al lugar donde fue crucificado. La parte más hermosa fue que Él resucitó al tercer día. Se levantó de la tumba por usted y por mí. Nos llevó para darnos vida eterna junto con Él. O sea, nosotros, lo más hermoso no fue, Dios mío, sí, causa mucha tristeza y dolor, y lo que nosotros decimos acá de lo que le sucedió a Jesús, eso es nada, porque realmente no sabemos mucho de esa parte, pero sí sabemos que Él resucitó, que está vivo y que lo hizo por usted, por mí, por amor, y que nada en este mundo puede reemplazar ese amor. Nada en este mundo, porque ni las personas que están a nuestro alrededor, ni nuestros padres, ni nuestra familia, ni nuestra pareja, ni nuestros hijos, nadie, absolutamente nadie lo va a hacer por usted. Ni usted mismo, nadie va a poder llevar ese castigo que nosotros merecíamos, esa condenación eterna a la que nosotros llevábamos, nadie lo va a hacer. Dios mismo vino a hacerlo por ti y por mí. Dios mismo vino a hacerlo porque nosotros somos incapaces, porque nosotros no tenemos la capacidad de renunciar al pecado por sí solos. Nosotros no tenemos la capacidad de decir, me voy a apartar de esto que me está haciendo daño, porque la carne es débil y porque nuestro cuerpo nos lleva a la misma condenación. Si nosotros no aceptamos a Jesús, si nosotros no vamos al que resucitó entre los muertos, no lo vamos a hacer, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie va a hacer ese sacrificio tan grande como el que hizo el Señor Jesús. Pedro lo negó 3 veces. El ciego habló de lo que él le hizo. Sin embargo, Jesús le dijo, no le digas a nadie lo que he hecho por ti. Pero ¿quién no va a hablar de este Dios tan hermoso? ¿Quién no va a decir sus milagros? ¿Quién no va a hablar de este Dios poderoso, hermanos? Hace más de 2000 años nosotros escuchamos de Él, pero antes de esos 2000 años ya había una palabra dada. Desde el principio ya estaba preparado este tiempo para nosotros, para nuestros hijos, para las personas que están aquí. Nosotros llevamos pocos años escuchándolo y ya sabíamos de esta historia. Así que no callemos, hablemos de Él, hablemos de este Dios poderoso, de lo que hizo en la cruz del Calvario, de lo que hizo por nosotros, de donde nos sacó y nos rescató, hermanos. Eso no fue cualquier cosa, eso no fue cualquier cosa. Nosotros tenemos el viaje completo a los cielos. Nosotros tenemos la entrada perfecta al cielo a través de Jesucristo. Y necesitamos de Él para poder llegar a ese lugar maravilloso. Amén, gloria a Dios. El endemoniado se encargó de que todos supieran del poder de la liberación. El leproso no pudo callar ese milagro tan grande. Solamente él se devolvió a decir y a demostrarle a todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él, que lo había limpiado, que lo había purificado. Usted y yo vamos a hacer algo. O hablamos o callamos, o como hizo Pilatos, lavarnos las manos, ¿cierto? Porque Pilatos ni sabía qué decir ante un reo que no tenía culpabilidad de nada. Nosotros en este momento estamos en la condición de hablar o callar. ¿Cuántas veces nos hemos callado por vergüenza, por pena, porque ay, ¿qué dirán de mí? Pero hermanos,
en estos días se han muerto muchas personas, y digo entre mis familiares que han fallecido, y yo digo, Dios mío, unos van con Cristo y otros no quieren aceptarlo, y hoy estamos usted y yo aquí y no sabemos cuando salgamos de acá qué va a pasar con nosotros. Nosotros no tenemos la vida comprada, nosotros no tenemos nuestra casa, lo que tengamos, nuestros negocios esperando por nosotros, eso se queda aquí. Este cuerpo se queda acá, sea que vivamos o muramos, si el Señor nos sana, si no nos sana, si que estamos esperando un milagro, sí, pero es que Dios puede hacer un milagro en usted y levantarlo y sanarlo, pero igual vas a morir, igual ese cuerpo va a morir, pero su alma va a ser eterna. Si usted se entrega a Jesucristo, si nosotros que estamos fieles a Cristo en este momento y hasta esta hora, podemos alcanzar la vida eterna. Pero no podemos ni descuidarla, ni dejar de hablar, porque son muchas almas que se están perdiendo sin Cristo. Amén. Para mis hermanos, que a veces callamos, y me incluyo ahí porque pasan las personas o van las personas, yo me he propuesto que las personas que van al consultorio, yo les hablo del Señor y yo digo, ¿por qué me tengo que callar? Yo estoy gozando de una vida aquí en la tierra en bendición, pero lo que está más adelante va a ser para una eternidad. Entonces les hablo y me comprometí a hacerlo con mis usuarios. Y yo digo, ellos también tienen derecho a conocer de Cristo. Allá en la universidad, en el colegio, las visitas, a veces nos avergonzamos porque siendo humanos fallamos. Y somos como cartas leídas y qué vergüenza, yo cometí esto, pero el enemigo quiere que nos callemos. Cuando hacemos algo que no está bien hecho, el enemigo dice, ¿no te da vergüenza hablar de Cristo, que sos cristiano? Y aún sigues hablando de Él con lo que hiciste. No, hermano, eso es lo que quiere el enemigo, pero nosotros estamos en una humanidad y tenemos un abogado defensor. Él nos defiende y podemos seguir diciendo, Jesucristo salva, Jesucristo es nuestro Dios, es nuestra oportunidad para nosotros ir al cielo, para que ellos también sean salvos. Y si necesitamos inspiración para saber de qué hablar, hermanos, vamos a la cruz del Calvario. Vamos a la cruz del Calvario, todo ese proceso que vivió Jesús, la sangre derramada, su corona de espinas, los clavos en sus manos, en sus pies, las flagelaciones que vivió antes de ser crucificado, cómo vivió en la cruz del Calvario, sus penalidades, sus vergüenzas. Hermano, vea, todo eso era de nosotros. La pena, la vergüenza, la desnudez, las malas palabras, el odio, nuestros pecados, todo lo que vivimos. Es más, en lo secreto, Dios lo llevó a la cruz por nosotros. Dios lo llevó allá, esos pecados ocultos que nadie conoce, Dios los llevó allá y no se acuerda de ellos. Dios los echó en lo más profundo de la mar y nunca más tiene memoria de ellos, porque nosotros somos pecadores y aún así nosotros cada día nos estamos reivindicando ante su presencia para poder estar al día con Él. Amén. Y cierro con esto, mis amigos. En San Juan 20, 24, 29, Tomás no creyó que Jesucristo había resucitado. Él no le creyó a los apóstoles que iban de camino con Jesús, no les creyó cuando le dijeron que había resucitado. ¿Y qué hizo Tomás? Le dijo, hasta que yo no vea que tiene las laceraciones en su cuerpo y en su mano tiene las señas de sus clavos, yo no creeré, dijo Tomás. Hermanos, qué vergüenza uno andar con Jesús todo el tiempo y después decir, no creo que haya resucitado. O sea, que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Tomás, que todo lo que ha hecho por nosotros y digamos, yo no creo que Él exista, yo no creo que Él haya hecho eso por mí, yo no creo porque no he visto a un paralítico levantarse. O sea, estamos esperando que con nuestros ojos veamos que haga algo que se nos va a olvidar por la emoción. Nosotros necesitamos ver la eternidad, ver más allá de la eternidad. Pero lo más hermoso es que llega Jesús a los 8 días y con las puertas cerradas pasa y se le presenta y le dice, Tomás, mete tu mano en mi costado y mira mis manos y pon tu dedo. Gloria, Samuel, Daniel, como nos llamemos,
Pongamos nuestra mano, nuestro dedo en las llagas de Jesús y miremos que Él existe, lo que Él hizo por nosotros. Que no se nos olvide, hermanos, lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Que no tengamos que tener esa fe de Tomás tan poquita. Nosotros tenemos que tener esa fe puesta en Él, de que Él vive. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice el Señor, si dice Jesús, porque me has visto, creíste, le dijo a Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no ven y creen. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros le vimos, nosotros no le vimos, nosotros lo escuchamos y creímos, ¿cierto? Nosotros no vimos y aún así creímos. ¿Y cómo nos ha llamado el Señor? Bienaventurados. Usted y yo somos bienaventurados. Y usted, amigo, que vino en esta noche, es bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque usted no vio ni tuvo que estar allá en el Gólgota para creer. Usted está aquí porque ya creyó. Y si usted está aquí y creyó, Dios tiene un plan para usted. Y el plan es que su alma sea salva, que sus hijos, su familia, todos los que estamos aquí, los que están afuera, sean salvos. No espere que nadie venga y le cuente algo, unas fantasías, no. Busquen la palabra. Isaías 53 lo dice claramente. Pagó por nosotros y los llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. No espere más, no espere que vengan las riquezas, las cosas materiales para que usted diga, cuando tenga esto voy a aceptar a Jesús. No, es que en todo momento Dios debe estar en su vida. Jesús debe estar en las buenas, en las malas, con todo y sin nada. Nosotros no tenemos nada, Él lo pone en nuestras vidas para administrar, pero a usted y a mí no nos pertenece nada de lo que tenemos. Nosotros podemos estar vacíos si Él nos llena, amén. Podemos estar enfermos si Él nos sana, y nosotros tenemos algo muy asegurado, la vida eterna. Mire, amigo, ninguna persona va a demostrarle a usted lo que usted vale. Ni su mamá, ni sus hijos, ni su esposa. Nadie le va a hacer a usted demostrar físicamente un sacrificio como el que el Señor hizo por usted y por mí. Nadie en esta tierra, no espere que nadie haga algo por usted, porque no lo va a hacer. Dios ya lo hizo por usted. Dios ya tomó ese sacrificio, ya llevó sus pecados a la cruz, ya lo recibió como usted es. Usted no tenga necesidad de decir, espere yo cambio para ir. No, Dios ya lo recibe, Dios tiene sus brazos abiertos. No espere que pasen cosas para buscarlo. Hoy es el tiempo y no vamos a callar, no nos callemos esto tan precioso y no cierre sus oídos a esto tan maravilloso. Amén. Vamos a agradecer a Dios. Vamos a agradecer a Dios por su palabra, por su promesa, porque Él es hermoso, maravilloso, porque nos ha comprado a precio de sangre. Usted y yo valemos mucho, lo valemos todo para Él. Él lo llevó todo a la cruz del Calvario porque usted tiene un valor precioso. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar y a despedir este culto en agradecimiento al Señor y vamos a entregar nuestra vida. Invitamos a los amigos, si desean pasar, que hagamos una oración por usted. Vamos a hacerlo con poder en el nombre de Jesús. Señor Jesús, mi Dios amado, Padre eterno, Dios todopoderoso, tú eres nuestra más grande inspiración, Señor. Tú eres Dios poderoso, maravilloso, bueno, poderoso. Tú ya lo hiciste en la cruz por nosotros, Señor. No hay nada ni nadie, Señor, que se compare a ti, Señor. Tú lo has hecho todo perfecto para que yo esté hoy aquí, Señor. Para que esté tomando de tu mano, Señor. No me dejes callar, Señor. No me dejes callar esto tan hermoso, Señor. Abre nuestra boca para hablar de ti siempre, Señor. Son muchas almas las que se pierden hoy por falta de conocimiento, Señor. Ayúdanos a predicar tu santo nombre con alegría, con amor, con agradecimiento, con la misma pasión con la que tú lo hiciste, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Te pido por nuestros amigos que hoy nos visitan, Señor. Trata con ellos de una manera especial, Señor. Bendícelos. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.